Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy estamos con vosotros en el control Samuel Luque y en el estudio María Luisa López y Rosa Varas. Hola María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues hoy vamos a tocar en Recuperando la Memoria un tema que sigue produciendo un enorme sufrimiento a quienes los han padecido y lo siguen padeciendo. Un tema, o sería mejor decir un delito, que se empezó a cometer en los inicios de la dictadura, a finales del 39, y se ha prolongado hasta los primeros años de la democracia. Nos referimos a los niños robados del franquismo. Ese va a ser el tema del reportaje, pero después también vamos a dedicar unos breves minutos a la fosa que se acaba de abrir en el pueblo del Madroño, en la Sierra Norte de Sevilla, en la que se han encontrado ya 29 cuerpos y se calcula que puede haber más de 50 en total. Y bueno, empezamos ya con el reportaje. Para hablar de los niños robados del franquismo, hemos invitado a este programa a Carlos Eslepoy, abogado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y a Soledad Luque, denunciante en esa querella por el robo de su hermano mellizo y también en representación de la asociación que preside. Todos los niños robados son también mis niños. Esta es la asociación de Soledad Luque. Bueno, pues no sé si tenemos ya a Carlos. Vamos a ver, un momentito. Lo tenemos aquí. Carlos, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Mira, estamos aquí María Luisa y yo. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Pues vamos bien porque estamos aquí, ¿cómo se diría?, en la lucha. Pues bien. Muy bien. Mira, Carlos, claro, el tema de los niños robados del franquismo, a mí me parecía importante destacar que está en la querella argentina, porque el discurso oficial oficial, digamos, de las instituciones, de las instituciones públicas, es que los niños robados del franquismo, lo que llamamos niños robados del franquismo, son en realidad, dice el discurso oficial, casos aislados, muchas veces motivados por cuestiones económicas. Y sin embargo, este planteamiento no es compartido por la mayoría del movimiento de recuperación de la memoria, que defiende que el robo de niños es una actividad que responde a una trama muy bien organizada, sistemática, que empieza en la dictadura, pero que se ha podido continuar durante tanto tiempo porque no se investigó ni se desmantelaron las estructuras que lo hacían posible. Entonces, claro, la querella argentina incluye este delito, aparte de otros muchos que hemos hablado otras veces, el trabajo esclavo, las torturas, incluye el robo de niños. ¿Cuál es el planteamiento de la querella argentina con respecto a este delito del robo de los niños? Bueno, tú lo has dicho todo. Así es, tal como lo has planteado. Para nosotros es bastante claro de que hay una actividad criminal consistente en la apropiación de menores que comienza después de la guerra civil, casi inmediatamente, a través de decretos que legalizan la apropiación de niños de madres republicanas. Esto hace una referencia muy explícita a Garzón en las resoluciones que dictó en su día, hablando de que a través de 2 decretos que establecían que había que apropiarse de los niños de madres republicanas y específicamente en relación con las cárceles, lo que planteaba era que a los 3 años, de que cuando los niños cumplían 3 años estando en las cárceles con su madre y una vez que estos los hubieran criado, debían ser sustraídos para entregarlas a familias adeptas al régimen o a instituciones públicas, con el objetivo de que no nacieran o que no se desarrollaran en el ámbito familiar en el que correspondía, de acuerdo a su procedencia biológica. Lo que es una figura muy clásica y típica del accionar genocida, ¿no? Es decir, trasladar niños de un grupo a otro que persigue siempre el objeto de remodelar una sociedad, tratando de quitarle la identidad, no solamente a las familias particularmente, sino a la sociedad en su conjunto. Y en España esto
adquiere unas dimensiones enormes. Como te he dicho, hablamos de 30.000 niños aproximadamente. Yo siempre recuerdo cuando venían aquí las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, lo he dicho muchas veces, y hablaban de 500 niños secuestrados por la dictadura argentina, todo el mundo se escandalizaba, ¿no? En España ocurre entre los años 39 y 50, 51, la investigación histórica determina que sean 30.000 los niños apropiados. Ahora, ¿qué sucede? Después dejan de estar vigentes estos decretos y todas las estructuras que se habían utilizado para apropiarse de niños, compuestas por funcionarios, por menos del registro civil, por directores de clínicas, médicos, parteras, enfermeras, monjas, curas, todo esto es utilizado para proseguir con esta práctica generalizada y sistemática a través de un número que es absolutamente incalculable, ¿no? Hay quienes hablan de cientos de miles de niños apropiados, y como hay un ocultamiento absoluto en relación con esto, es muy difícil saberlo. En todo caso, sabemos que son muchísimos, y sabemos que esto era imposible que se hubiera desarrollado sin las estructuras de una dictadura como el franquismo, que aterrorizaba a la población, que los médicos o las monjas les decían a las madres que sus hijos habían muerto, no les mostraban el cuerpo y sin embargo tenían que creerlo. Y todo esto, como sabemos, empieza a removerse, también coincidiendo con la recuperación de la memoria histórica. Este es un movimiento que comienza en forma muy fuerte en el año 2000 aproximadamente, con los nietos que buscan al resto de sus abuelos, y luego se empiezan a constituir asociaciones de niños, o hay niños que se empiezan a preguntar, o ya adultos que se empiezan a preguntar sobre su identidad y empiezan a buscar a su familia biológica. Hay, por el contrario, madres que hablan con los hijos que tienen, diciéndoles qué es lo que ha pasado en su momento, y son los hermanos los que se ponen a buscar a sus hermanos, o incluso las propias madres. Y todo esto ha sido tapado a través de una actuación judicial, a mi entender muy vergonzosa, archivando estos procedimientos cuando hay indicios muy claros de que en varias clínicas del país, por lo menos, esta fue una práctica sistemática, ¿no? Por tanto, hay algunas personas dentro de la Asociación de los Niños Robados que creen que no hay que ligar esto con la dictadura franquista. Para nosotros está íntimamente relacionado. Es imposible pensar en una criminalidad masiva de esta naturaleza sin existencia de una dictadura en la cual todo el mundo tenía que obedecer y que tenía estructuras preparadas para esto, en que había manifiestamente una actitud de clase en esto, porque naturalmente que la inmensa mayoría de los niños apropiados eran niños de familias pobres, o de madres solteras, o de prostitutas, y por tanto para nosotros esto es indiscutible, y en este sentido ha sido un aporte muy sustancial a la querella argentina la presentación de distintas asociaciones de niños robados y de algunas personas que particularmente ya han interpuesto su querella en Argentina. Es un número ya importante, ¿no? La jueza incluso está pensando en la posibilidad, yo estuve hace un mes y medio aproximadamente hablando con ella, porque estuve en Buenos Aires, de abrir una pieza separada dentro del procedimiento, dada la trascendencia que este tema tiene, ¿no? En fin, esto es lo que yo te puedo decir sobre esta cuestión. A mí me parece bastante extraño, y si no es por una cuestión de carácter político o de tener temor a que se lo ligue esto con la política, que haya asociaciones de niños robados que no relacionen el franquismo con esta práctica, ¿no? Carlos, ¿tú estás convencido entonces de que la dictadura concibió el robo de niños como un castigo ideológico, como una limpieza de raza, que se apoyaba un poco en la psiquiatría de nazi de Antonio Vallejo Nájera, no el padre, no que confundir con el hijo, que consideraba que los marxistas, el marxismo era una tara mental? Bueno, no es que yo lo piense, porque eso podría ser una opinión, es que son datos históricos incontrastables, ¿no? Las manifestaciones, los escritos de Vallejo Nájera, que por cierto era un psiquiatra muy famoso en aquella época, ¿no? A mí me asombró enterarme de que varias escuelas de medicina o asociaciones de medicina en distintos países de América Latina lo tenían como miembro de honor a Vallejo Nájera, ¿no? Es decir, no era un cualquiera, era un hombre muy reputado, un hombre muy conocido, que abrevó en el nazismo, que viajó a Alemania, que quedó seducido por toda la cuestión de la raza y del gen
que traían aparentemente determinadas razas, y que hizo una traslación inconcebible de esto a lo que se llamó ella, lo que llamó era el gen marxista, ¿no? Que habría que extirpar el gen marxista. Y como naturalmente no se podía hacer una extirpación del gen propiamente dicho, lo que había que hacer es darle a los niños una educación que tendiera a combatir esa tendencia que traían ya desde su propio nacimiento, de las propias entrañas de sus madres, ¿no? Bueno, esto hoy lo vemos como una cosa absolutamente disparatada y enloquecida, pero lo tenemos que poner en el contexto de un momento en el que se fortalece el nazismo, de que el franquismo es aliado incondicional de Hitler, y por tanto en lo que era la derecha o la ultraderecha, que dominó el panorama político en Europa durante un tiempo muy largo, durante aquella época, estas teorías eran moneda corriente, ¿no? Y bueno, esto es indiscutible, por eso te digo que no es una opinión mía, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que es evidente, ¿no? Uh-huh. Carlos, cuando hablamos de que son delitos que se pueden cometer porque hay toda una trama organizada uh-huh. para que estos delitos puedan llevarse a cabo, claro, tenemos que pensar que hay muchas instituciones que ayudaron o que se implicaron en el tema. Por ejemplo, los registros civiles, bueno, ahí se actuaba y ahí tendría que haber gente que se aviniera a hacer este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Las instituciones sanitarias o profesionales, uh-huh. ¿no? Dentro de los hospitales alguien, en fin, ayudaría a esto. Salió hace poco uh-huh. el caso de una monja, Sor María, que murió ya. Las órdenes religiosas que han colaborado, han ayudado en los hospitales, que a mí me parece también que ideológicamente casa bastante, ¿no? Porque la idea de que, bueno, verá, un niño se cría mejor en una familia cristiana que siendo hijo de una madre soltera, por ejemplo. Entonces, uh-huh. Esto lo que pasa, claro que, o sea, judicialmente, legalmente no, es un tema, pero desde el punto de vista, digamos, del ciudadano normal, aquí mucha gente se implicó, ¿no?, en esta historia. Si no, no hubiera sido posible esta organización. Bueno, efectivamente, ¿no? Y yo creo, no sé, porque me parece que tampoco mencionaste la Iglesia, ¿no?, que lamentablemente ha cumplido un papel fundamental en esta historia. No olvidemos que Sor Balbuena no era la única monja, había muchísimas monjas, ¿no? Y efectivamente esto era imposible sin que sectores de la clase médica, del sector funcionarial, de funcionarios del registro civil, y luego muchas familias importantes del régimen no participaran en esta práctica, ¿no? Porque cuántas familias, ¿por qué hay tanta resistencia a investigar esto, ¿no? Cuando es una cosa evidente, cuando el Estado tendría que tener una actitud activa en este sentido, tendría que publicar para que la gente busque su identidad. En Argentina, yo te pongo el ejemplo de Argentina porque es un país en el que por suerte se ha avanzado mucho en esta materia. Son 500 los niños que hay apropiados. Te repito el número porque acá son cientos de miles y en Argentina son 500, nada más ni nada menos, pero nada más comparándolo. Se han recuperado ya 110 niños, producto de una actitud no solamente de las abuelas de Plaza de Mayo, que naturalmente lleva una lucha heroica para que esto sea posible, sino porque el Estado las apoya, porque se publican permanentemente anuncios planteando de que si alguien duda de su identidad, que vaya a tal lado donde hay un banco de datos genéticos donde se podrán comprobar sus datos con otros familiares que han dejado también. Bueno, el Estado tendría que tener una actitud de este tipo, y por el contrario hay una actitud no solamente de pasividad, que ya sería condenable, ¿no?, sino de obstaculización de esta cuestión, ¿no?, por parte de todas las instituciones judiciales, políticas, de distinto tipo, ¿no? Poco a poco se va abriendo paso esta historia. Durante un tiempo se habló de que estaban prescriptos estos delitos, y hay algunos juzgados que cometen la enormidad jurídica y moral y humana de decir que están prescriptos estos crímenes, cuando aparte de ser crímenes contra la humanidad son delitos permanentes que se están cometiendo actualmente y se están cometiendo mientras no recupere su identidad la persona afectada, mientras la familia no conozca la identidad de esa persona. Y se decía esto para tratar de impedir la investigación, ¿no?
producto de la presión de las asociaciones, la Fiscalía sacó una circular planteando que eran delitos permanentes. Pero aún hoy hay fiscales que siguen planteando este tema en los juzgados, ¿no? Por eso es que las asociaciones de víctimas han recurrido a la querella argentina, porque es la única vía judicial que existe en el mundo, lamentablemente la única. Nosotros siempre estamos esperando que surjan en otros países hasta que se abran aquí las posibilidades de investigar, porque van allí porque ningún juez las escucha aquí, salvo contadísimas excepciones, ¿no? Y cuando las escucha lo está tratando como un tema aislado, como un tema individual, ¿no? Carlos, así que bueno, esta es una pelea, ¿no? Es una pelea de largo aliento, que yo creo que mirando un poquito atrás y teniendo en cuenta que el surgimiento ya bastante masivo de las asociaciones de niños robados es reciente, porque podemos hablar del año 2007, 2008, cuando se empiezan a constituir las principales, o las más numerosas, las que van a ser un número importante. Es muy reciente, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos tenido 40 años de dictadura y casi 38, creo ya, ¿no? De democracia, ¿no? Una democracia que ha hecho lo imposible, lamentablemente, por ocultar todo esto, ¿no? Esto como tantas cosas derivadas del franquismo. Eso iba a comentar yo, iba a destacar yo de lo que tú estás diciendo, que volvemos al tema de fondo siempre general, porque en España estos temas, incluso después de tantos años de democracia, siguen sin ser investigados, siguen sin recibir, por decirlo con la frase, o sea, con el objetivo habitual, sin recibir verdad, justicia, reparación. Ni siquiera sabemos el número de niños que pudieron haber sido robados. ¿Por qué estamos así en España? Y la conclusión, porque digámoslo de algún modo, la transición no fue tan modélica, porque sigue perviviendo muchos elementos que no quieren ni enfrentarse con los problemas del franquismo, ni hacerlos públicos, ni ya a estas alturas con cómo se desarrolló la democracia en estos aspectos, ¿no? Yo creo que la conclusión tiene que ser esa, porque ¿cómo podemos estar tan atrasados? En fin, yo destaco esto porque en muchísimos temas que hablamos aquí, al final volvemos a este punto, ¿por qué aquí estamos así? Y bueno... Bueno, aquí, mira, todos los procesos de transición de una dictadura a la democracia son dificultosos, ¿no? Lo que llama la atención es que en un país que pasa por ser una democracia avanzada en el mundo esto ocurra, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con lo que fue la dictadura. La dictadura no fue una dictadura, algunas veces hay quienes dicen, o en algunos manuales, de un régimen autoritario, ¿no? Esta fue una dictadura feroz, una dictadura genocida, una dictadura que transformó a la sociedad española. Y que por tanto recuperar eso no es tarea sencilla. Si a esto unimos que precisamente por ese terror que metió en la sociedad los sectores de izquierda que en su momento accedieron al Parlamento, aprobaron una ley como la ley de amnistía y en general toda una serie de políticas tendentes al olvido y tendentes a la impunidad y tendentes a la desmemoria, ya tenemos un panorama bastante claro de por qué ha sido así hasta ahora. Lo que no se entiende ya es por qué ahora no. ¿Por qué ahora que ya el supuesto temor a un remesón militar, a un nuevo golpe de Estado, ha desaparecido? ¿Por qué ahora no hay un compromiso absoluto por parte de lo que podríamos llamar las fuerzas progresistas, todas las fuerzas progresistas de este país, para hacer justicia, ¿no?, con las víctimas? Y en este caso que estamos hablando, nada más ni nada menos que para recuperar niños que han sido apropiados, uno de los crímenes más abominables que se puedan cometer contra los seres humanos, ¿no? Sabiendo que esto es así, la pregunta es ¿por qué no hay una movilización generalizada y por qué no hay una exigencia absoluta al Estado para que haga lo que esté en sus manos para tratar de resolver este problema, ¿no? Así como todo lo que se deriva de la impunidad del franquismo, lo que ya sabemos, las fosas llenas en toda España, es un gran cementerio, es un gran cementerio que está a la vera de los caminos, que está en los campos, ¿no? Bueno, es muy grave, ¿no? Es muy cruel, además, para un sector sustancial de la sociedad española esto. Así que bueno, hay que confiar de que este movimiento, este programa que ustedes están haciendo es una muestra de que todo esto no está perdido, ni mucho menos, al contrario, van proliferando por todos lados
programas, asociaciones, actividades culturales, que están reclamando, ¿no? Que se haga justicia, que se repare a las víctimas, que se desarrolle la verdad, ¿no? Y por tanto yo soy optimista a pesar de todo esto, ¿no? Yo estoy convencido de que se seguirá avanzando hasta quebrar, ¿no?, la impunidad, y en ese momento el conjunto de la sociedad española se tendrá que enfrentar a un pasado tremendo, pero será un gran acto de sanidad para la sociedad española esto, ¿no? Carlos, porque no se puede vivir ignorando el pasado, ¿no? Si hay una frase que dice que quien controla el pasado controla el futuro de una sociedad, ¿no? Es importante, ¿no?, que la sociedad española tome en sus manos su pasado para construir un futuro distinto, porque nada es posible legítimamente de crear en medio de tanta impunidad. ¿Cómo un Estado va a sancionar delitos menores si no es capaz de juzgar a quienes han cometido crímenes contra la humanidad, contra su propio pueblo, ¿no? Teníamos... Esto es un dilema, ¿no?, que está planteado. Teníamos muchas más preguntas, pero no tenemos mucho más tiempo, pero sí te queríamos comentar, que tú ya lo sabrás, que la visita a España de la jueza argentina en Sevilla también va a pasar unos 3 días, y bueno, tenemos mucha esperanza, como tú has dicho también, en esta visita. ¿Qué nos tienes que decir de esta visita? No, bueno, esta visita es una visita postergada, porque ya en su día se lo planteamos a la jueza hace 2 años. Esto nos parecía importante que ella viniera a tomar declaraciones, fundamentalmente a tomar declaraciones aquí. Ella en su momento se frustró este viaje por distintas circunstancias, sería un poquito largo de explicar. Lo cierto es que lo va a hacer ahora, que ya está decidido ese viaje, y que tiene una lista de personas a las que va a tomar declaración en su domicilio, porque no se pueden trasladar, no solamente a Argentina, sino ni siquiera a los consulados argentinos, que como se sabe están recibiendo denuncias gratuitamente, ¿no? Y por tanto, en Sevilla tiene 3 declaraciones previstas. Va a ir aparte al cementerio de Málaga, donde está esta inmensa fosa común, y nosotros esperamos aparte que ella tenga tiempo de poder visitar, tanto porque ella va a estar en el País Vasco, en Andalucía y en Madrid. Esperamos que pueda tener la posibilidad de hablar con algunas instituciones que están dispuestas a entregar archivos para aportar a la causa, ¿no? En ese sentido tiene una invitación del Parlamento Vasco, una invitación del alcalde de Guernica, por ejemplo, en este momento del Ayuntamiento de San Sebastián, que no solamente han planteado que la quieren recibir, sino además darle documentación útil para la causa, ¿no? Por tanto, es un viaje que tiene mucha trascendencia, simbólica por una parte, social sin duda, pero además procesal, ¿no?, para el desarrollo del procedimiento. Creemos que es un paso más muy importante, y creemos que va a colaborar para que de una vez por todas haya jueces en España, porque estamos convencidos de que los hay, y muchos que quieren avanzar en esta materia, pero que se ven constreñidos por toda la doctrina que sobre esto ha dictado el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece importante comentarte, ya cortamos, pero que nosotros lo que vamos a hacer es promover que se interpongan querellas en toda España, en distintos juzgados, para que se investiguen los hechos, ¿no? Ya veremos cómo va, pero bueno, tenemos este proyecto, ¿no? Bueno, pues esperamos también nosotros, y queremos agradecerte de todo corazón que nos haya atendido también, nos haya explicado todo, y decirte pues adiós, hasta siempre. Hasta siempre, Carlos, muchísimas gracias. Ya nos seguiremos viendo. Adiós. Bueno, pues comentábamos al principio que íbamos a tener también a Soledad Luque, que es una querellante precisamente por un caso suyo particular, la pérdida de un hermano, pero también en representación de la Asociación de Niños Robados que ella preside. Todos los niños robados son también mis niños. Pero antes, y además tenemos que llamarla, vamos a hacer un pequeño homenaje a la mujer republicana que fue la víctima directa en origen de este delito tan tremendo para una mujer como es que le roben a su hijo. Escuchamos Republicana en la voz de Lucía Socán.
con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando. Bueno, pues no vamos a terminar de escuchar Republicana de Lucía Socán porque ya vamos un poquito justo de tiempo. En todo caso, yo espero que Lucía Socán esté un día de estos con nosotros y ya la podamos escuchar sus canciones y a ella misma. Tenemos ya, por lo que se ve, a Soledad Luque. Hola, Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Aquí estamos María Luisa y Rosa Varas, te saludamos. Mira, Soledad, Buenas tardes a las dos. como siempre nos pasa un poquito justo. Entonces, yo ya he comentado, no sé si lo has escuchado, que tú eres querellante en la querella argentina, has denunciado el caso de tu hermano y además que vas como representante de una asociación también de niños robados. Yo creo que podríamos empezar con que nos contaras tú tu caso personal. Va a ser un poco el testimonio personal de alguien que ha vivido este drama. ¿Qué es lo que pasó con tu hermano? ¿Qué pensáis que ha pasado? Bueno, pues mira, en aquel momento, claro, estamos hablando del año 65, en concreto del 25 de enero de 1965. Nacimos pues como un parto gemelar, siempre pues con los problemas típicos de ese tipo de partos. Francisco, según la versión de los médicos, la versión oficial, pues nació un poquito más chiquito de lo habitual, ¿no? Con menos peso. Y fue llevado a la incubadora, bueno, pues estuvo allí 3 semanas aproximadamente. Durante ese tiempo, pues Francisco iba mejorando, mis padres iban a visitarlo, mi hermano mayor también, porque, bueno, somos muchísimos, con Francisco somos 10, entonces, bueno, la diferencia entre mi hermano mayor y nosotros, pues es de 21 años, con lo cual él ya acompañaba como señor ya adulto, acompañaba a mis padres a ver al bebé, y el bebé iba, ya digo, progresando bien y favorablemente. En un momento dado, en una de esas visitas, pues le comentan a mi madre que ya podría llevarse al bebé en un par de días. Y al día siguiente, cuando mi padre va a verlo, pues le dicen que ha fallecido, es decir, de un día para otro. Mi padre pide ver al bebé y, bueno, le dicen que en aquel momento no pueden enseñarle el cuerpecito porque está en el depósito, que volviera al día siguiente. Bueno, os podéis imaginar cuando mi padre vuelve a casa y da esa noticia, ¿no? A mi madre, que ya lo que esperaba pues era ya, si no al bebé, pues desde luego la noticia de que al día siguiente lo tendrían. Mi padre vuelve al día siguiente para buscar a su hijo y poder enterrarlo. Entonces le dicen que tampoco le van a dar el cuerpo porque lo han incinerado. Entonces, claro, en aquel momento mi padre iba acompañado con mi hermano, ver que, bueno, mi madre se había quedado en casa, pues en fin, con un shock importante, ¿no?
Y ante esas declaraciones del médico de que el bebé había sido incinerado, pues lo que hace mi padre y mi hermano es montar en cólera, claro. No piensan en aquel momento que ha pasado algo como lo que ahora creemos, ¿no? No pensaban en un robo, lo que pensaban es que había habido pues una falta de sensibilidad, una falta de consideración, una posición de poder que lo que ofrecía era una desconsideración hacia la familia, ¿no? Por no haber consultado o no haber ofrecido a la familia la posibilidad de enterrar a su hijo, por lo menos verlo muerto, ¿no? Como pensaban mis padres que había sucedido. Bueno, prácticamente los echaron del hospital diciendo que mejor era que se marcharan y que no armaran jaleo porque pues eso podía perjudicar a todo el mundo. En aquel momento, en el año 65, ¿se podía hacer algo más? Pues difícilmente, ¿no? Y sobre todo porque algo que nosotros siempre decimos a las víctimas es que a las víctimas, porque ahora mismo la gente en este momento se puede incluso sentir culpable de no haber luchado más, ¿no? Por averiguar qué había pasado, pero es que no podían pensar que estaban siendo víctimas de un delito tan horrible, tan abominable, ¿no? Como decía Carlos antes. Entonces, bueno, pues se marcharon. Hubo mucho tiempo en que mi madre y mi padre siguieron pensando dónde podía estar su hijo, esas cenizas dónde estaban, pero claro, cuando pidieron incluso las cenizas les dijeron que esas cenizas ya las habían tirado, o sea, la falta de sensibilidad fue realmente espantosa. Y bueno, pues pasó el tiempo. ¿Qué ocurrió durante los años posteriores? Pues diferentes cosas. Mi madre, bueno, hablaba un poco de Francisco. Mis hermanos siempre pensaron que algo raro había ocurrido, pero no lo comentaban de una manera abierta, ¿no? Y yo siempre pensé que mi hermano estaba muerto. Esa era la realidad. Y cuando empezaron a salir estos casos en televisión, pues ya digo, mi realidad siempre fue que mi hermano había fallecido, pero mis hermanos mayores, que siempre habían tenido esa idea de lo raro, de lo extraño, de cómo era posible que nunca se hubiera podido ver el cuerpecito, empezaron a preguntarse si mi hermano podría haber sido uno de los niños desaparecidos, ¿no? De los niños robados. Antes de poner toda esta situación en común, que mis padres pues ya han fallecido hace tiempo, pero mi hermana Carmen se puso en contacto conmigo, me preguntó si en algún momento yo había pensado que Francisco pudiera estar vivo. En aquel momento a mí se me vino a la cabeza pues un montón de ideas, de sensaciones, de cosas que yo había siempre sentido de pequeña, siempre esa ausencia, ¿no? Ese hueco que siempre había notado a mi lado, ¿no? Yo siempre digo, la presencia de una ausencia, ¿no? Es lo que fue siempre Francisco para mí. Y bueno, pues empezamos a investigar y a buscar papeles y todos los hermanos como una piña a ver qué es lo que podía haber pasado. Y los papeles lo que nos indicaban es que había multitud de contradicciones serias, ¿no? Como diferentes fechas de muerte, como un enterramiento sobre algo que nunca se había podido, en teoría, enterrar, ¿no? Y algo que, bueno, que realmente nos hizo pensar que lo que teníamos que hacer era poner una denuncia. Pusimos esa denuncia fue archivada por la ausencia de delito, o sea, ausencia de indicio de delito, cuando nosotros aportamos un montón de esa evidencia, ¿no? A partir de ahí no nos quisimos quedar quietos y, bueno, montamos una asociación, no porque no hubiera asociaciones en España, que las había, y las hay, ¿no? Pero bueno, nuestra asociación, lo que nosotros quisimos era ocupar un hueco que hasta entonces no había sido ocupado, que era la reivindicación social, la movilización, la sensibilización a las víctimas. Y con esta asociación nosotros empezamos a encontrar a muchísima gente que estaba en nuestra misma situación y que compartía muchas cosas con nosotros. Había patrones comunes, patrones de actuación, ¿no? Había una sensibilidad sobre que esto no podía ser simplemente un delito común. Empezamos a reunir a gente y empezamos a ver también en las redes sociales a cientos de familias que estaban, ya digo, en la misma situación que nosotros.
y empezamos a pensar que desde luego estos no eran delitos comunes. Y bueno, en aquel momento es cuando empezamos a oír de la querella argentina y empezamos a unirnos a esta acción, ¿no? A esta iniciativa, nosotros y otras asociaciones. Sí, queremos preguntarte muchísimas cosas, desde luego se nos... Ay, y estoy hablando mucho. No, pero es muy importante el caso concreto, porque además yo creo que todos vemos que a partir de conocer un caso así, mucha gente empieza a plantearse si lo que le pasó a ella no fue parecido, por eso está surgiendo ahora todo esto, ¿no? Claro. Ya, yo te iba a preguntar... Claro. Niños, asociaciones, pero son 10 asociaciones las que hay ahora mismo en la querella argentina, porque sé que se acaba de incluir una nueva, y niños robados ya decía Carlos que imposible de saber porque no hay investigación, pero que se calculan en principio unos 30.000 y que ahora pueden ser incluso cientos de miles, que a mí me sobrecoge decir esto. Aquí está María Luisa queriendo... Es sobrecogedor. Sí. Total... María Luisa te quiere hacer preguntas. No, los robos se estuvieron cometiendo durante muchísimos años, ¿no? ¿Tú crees que podríamos distinguir entre los robos que se hicieron, o la desaparición de niños a continuación de la dictadura y los que se hicieron a partir de los años 70, incluso ya en la democracia? ¿O todos son iguales? Yo creo que hay que... yo creo que hay que distinguir etapas. Lo que pasa es que... no podemos decir que respondan a perfiles diferentes. Vamos a ver si podemos explicar esto. Las etapas que están claramente identificadas pues son aproximadamente 3, ¿no? Una primera etapa donde se habla de la represión política a las madres republicanas, que eso, como bien decía Carlos, pues aparece documentado pues hasta el año 51-52 aproximadamente, y es donde se habla de los 30.000 niños desaparecidos, y es la cifra que aparece en el auto de Garzón, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, podríamos decir, porque claro, hasta ahí actúan decretos, o sea, es que los niños se apartaban de las madres al amparo de leyes. Después, ¿qué ocurrió? Bueno, claro que continuó, y ya a partir de ahí la cifra de niños es incalculable, de niños desaparecidos. ¿Podemos decir que sigue actuando una represión política como en el mismo, los casos de las madres republicanas? Yo diría que no. Lo que pasa es que no podemos decir que esto pase inmediatamente a ser un delito económico, porque, hombre, no olvidemos que hay una estructura y una situación. Estamos en pleno nacional catolicismo, estamos años 50, años 60, años 70, donde la figura de poder, siempre lo digo, era de poder porque podía hacer lo que le daba la gana, es que eran figuras como dioses venidos a la tierra. ¿Quién podía discutir la acción y decisión de una monja, de un médico? ¿Alguien se podía enfrentar a eso? No. Entonces, ¿quiere decir que aquí no se consiguiera dinero? Pues yo pienso que incluso en la primera etapa, en la segunda y en la tercera, pero sí es verdad que en esta segunda etapa que menciono del nacionalcatolicismo, hay un fondo ideológico. Nosotros, más que llamarlo político, ya lo identificamos como algo ideológico, religioso, aunque haya algo también económico por debajo. Y más tarde habría una tercera etapa donde el móvil económico podría estar por encima del ideológico, de cualquier otro. Claro, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de esa etapa última, ya estamos hablando casi de los años de democracia. Cuando decía que lo que no cambia tanto es el perfil de la víctima, es porque en las 3 etapas la mayoría de las familias robadas pertenecen a un sector que está en una situación de absoluta vulnerabilidad, que les hace ser precisamente esa víctima, ¿no? Como se ha comentado antes, familias numerosas pobres, familias muy humildes, madres solteras, prostitutas. Estamos hablando de personas que están en una posición muy desfavorecida, en un ámbito de vulnerabilidad increíble y en una indefensión, dificultad, claro, indefensión, y una dificultad social, económica, cultural,
que es que le hace ser la víctima propicia para estos robos. Podemos decir, bueno, es que entonces ya si no es una represión política amparado en leyes, es que esto ya no tiene que ver con el franquismo. Vamos a ver, ¿cómo no va a tener que ver con el franquismo si estamos hablando en un ámbito donde la dictadura precisamente actúa por la impunidad que ofrecía ese tipo de régimen, ¿no?, de estructura de Estado? Entonces, bueno, ¿por qué continúa en la democracia? Pues de esto también podemos hablar si queréis. No es extraño que continuara. Claro. Soledad, otra cosa que nos interesa saber es que hoy día, ¿qué apoyos tenéis de las instituciones del Estado? ¿Qué actitud tienen hacia vosotros? Sí, esto sería un poco la respuesta de por qué sigue en democracia, ¿no? ¿Qué apoyo tenéis de las instituciones? Hombre, claro, vamos a ver, sigue en democracia y bueno, y sigue aproximadamente hasta el año 87, primeros 90. En el año 87 es cuando tenemos la ley de adopción que empieza a regular un poco esto. Pero bueno, mira, si tenemos que hablar de la continuidad, hablaremos del continuismo, y lo que, como dice una amiga mía, aquí no hubo transición sino transmisión, ¿no? Entonces, bueno, no hubo una ruptura y las conductas y las actuaciones continuaron, y el señor que estuvo, o el indecente que estuvo robando niños, siguió robándolos durante la democracia. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que pasa con las instituciones? Bueno, estos delitos, en principio, yo creo que los únicos que no entienden, que no reconocen estos delitos como delitos de lesa humanidad, es nuestro gobierno, es nuestro Estado. A partir de ahí ya te explicas todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo único que ofrecen para la resolución de estos casos es una vía administrativa. Es decir, como mucho te ofrecen la posibilidad de darte algún tipo de documentación, si es que te la dan toda, que nosotros tenemos no duda sino certeza de que no te la dan toda, para facilitar a la víctima la búsqueda de sus seres queridos, pero en ningún momento buscan a los niños. En cuanto a la vía judicial, pues como comentó Carlos, hay una circular de la Fiscalía General del Estado del 26 de diciembre del 2012 que está diciendo que estos delitos son delitos de detención ilegal de carácter permanente. ¿Acaso las fiscalías provinciales lo están respetando? Para nada. Aquí cada fiscalía actúa como quiere y le da la gana, por no hablar de las audiencias provinciales. El inmenso número de archivos es algo absolutamente desolador. Desolador. Solamente os voy a poner un ejemplo en Andalucía. En Andalucía tenemos más o menos unos 1.500 afectados, 800 denuncias puestas, 700 archivadas. Y eso lo podemos hablar, bueno, pues podemos hablar de este tema con respecto a todo el Estado. Eso es lo que hace nuestro gobierno, ni más ni menos. Mucho menos también. Lo único que quería además precisar sobre esto, que es que me parece que es importante, y es que el Estado tiene todas las armas, todos los recursos a su disposición para poder buscar a los niños. Que quede claro que los niños no están siendo buscados, no están siendo buscados. El Estado podría hacer un cotejo de libros del registro civil, de nacimientos, de fallecimientos, libros adoptados. Los libros adoptados de la Iglesia Católica, estos libros que tienen estas monjas de las parroquias, donde inscribían a las adopciones que ellos gestionaban, ¿por qué no son datos accesibles a los propios adoptados que quieran buscar sus orígenes y que puedan facilitar la búsqueda de sus seres queridos y a lo mejor descubrir que es simplemente un niño depositado porque los familiares no podían hacerse cargo de él, o es un niño robado? Bueno, pues esa posibilidad tampoco la tenemos. Y por último, la Fiscalía, aunque esto suene de ciencia ficción, la Fiscalía no actúa de oficio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la víctima puede conseguir un mínimo de documentación, y ya es difícil, es la propia víctima la que tiene que decidir si pone la denuncia o no la pone, porque la Fiscalía no actúa de oficio, aunque estuviera habiendo indicio de delito. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso ahora mismo, si a alguien le roban su niño o le roban la cartera, ¿acaso la policía le ofrece la posibilidad de denunciar o no denunciar si hay un asesinato? Vamos a ver, ¿te ofrece la policía que tú tomes la decisión de poner o no la denuncia? No, investiga hasta el final y la Fiscalía actúa si hay indicio de delito. Pues en nuestros casos no. ¿Y sabes lo que decía en la última reunión con el Ministerio de Justicia las tres personas que nos estuvieron atendiendo?
que claro, es que es una pena, pero es que ha pasado ya tanto tiempo que ¿qué queremos? Eso es una vergüenza. Y es cómo está actuando nuestro gobierno, de vergüenza. Y me tienes que perdonar, pero es que de verdad es que se me altera, no la sangre, se me altera el alma, porque es que es indecente cómo nos están tratando. ¿Cómo no nos vamos a ir a Argentina? Nos vamos a Argentina y nos vamos a donde haga falta, porque nosotros nos tienen que reconocer como víctimas y como víctimas de una época y de su herencia, de esa dictadura tan feroz y tan terrible que sufrimos. Que no nos diga el fiscal general del Estado que nosotros no somos víctimas del franquismo, que esto no tiene nada que ver con el franquismo, que estos son delitos familiares, individuales, económicos. Este señor, en fin, no sé en qué país vive ni en qué galaxia, pero desde luego no está al lado de las víctimas ni está reconociendo ni su dolor, ni su sufrimiento, ni su realidad. Es muy interesante escucharte, Soledad, porque además a mí me da la impresión de que desconocemos, la ciudadanía común, desconocemos muchísimas cosas, y cuanto más sabemos, ahora mismo los datos que nos está dando tú, más vemos una trama tremenda ahora mismo en la ocultación de esos temas, ¿no? Es realmente como una tela de araña, ¿no? Desde luego, como decía Carlos, se está avanzando mucho ahora en muchísimos temas de memoria, y este está también en la querella como un tema de recuperación de la memoria y de lo que pasó en la dictadura y en todo lo que ha venido después en este caso. O sea que es que es bueno para ver la dimensión del delito, cuando te dicen que son delitos individualizados y después se te escucha a ti y dices, pero bueno, es que esto, si la gente lo supiera, vería que aquí no hay manera de meter mano. Bueno, nos tenemos que ir, Soledad. No sé si quieres añadir algo más. Ojalá pudiéramos hablar en otro momento contigo, porque cuanto más hablamos, más queremos saber. Yo te quería decir que pues nada, si tienes experiencia, encantada. Si tienes esperanza en la querella argentina para el caso de los niños robados. Bueno, te diré, yo tengo esperanza en la querella argentina para el tema de los niños robados, para el tema de los desaparecidos, para el tema de todas las áreas querellantes que estamos participando, que estamos en exilio, que estamos en preventorios, que estamos en desaparecidos en fosas, en desaparecidos vivos, que son nuestros niños, que no olvidemos que España es un país de desaparecidos, de muertos y de vivos. Tengo esperanza en esta acción judicial, porque tengo esperanza en la gente que está trabajando para que esto salga adelante. Nuestros abogados, Ana Mesuti, Carlos Aldecoy, todo el equipo de abogados que está en Argentina, toda la gente que está trabajando en las plataformas territoriales. Ahí está nuestra Paqui Maqueda, arriba está nuestro Josu Barbucci, Felipe Moreno, Tonia en Baleares, aquí en Madrid trabajando, Acacio en Castilla y León, bueno, hay cantidad de gente, y todos los querellantes que estamos luchando y que estamos siendo el motor de esta querella, y por supuesto la jueza María de Servini, que a ver si viene ahora pronto. Que viene ahora. Bueno, Soledad. Que viene ahora, efectivamente. Y activará todo esto también. Soledad, vuelvo a decirte muchísimas gracias, nos despedimos, María Luisa y yo. Muchas gracias, fuerza, y esperamos la lucha. Ay, a vosotras, encontrarnos en otro momento. Adiós. Un beso muy grande a toda Andalucía. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Bueno, pues habíamos comentado que no queríamos irnos sin citar el tema de la fosa del Madroño, y queríamos que nos lo contara el presidente de la asociación de Amija, Rafael López. Pero mientras lo localizamos vamos a ir contando algunas cositas de agenda que tiene María Luisa. María Luisa, vamos a ver. Bueno. El tema de la web, todos los nombres. Pues sí, ya dijimos la semana pasada que la página de todos los nombres está pasando por una necesidad económica, porque las subvenciones son escasas, y entonces se está haciendo una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Podéis participar en ella desde 5 euros en adelante, y para la forma de saber cómo funciona es entrando en la web todos los nombres. Mira, me dice Samuel que ya tenemos a Rafael López, que nos va a contar el tema del Madroño. Rafa, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Rafael. Aquí está María Luisa. Hola, María Luisa. Cuéntanos, Hola. Rafa, porque aunque se ha dicho ya bastante en los medios de comunicación, no queríamos dejar de comentar esta noticia, más que nada como un poco como un homenaje a la gente que está en esa fosa. ¿Qué habéis encontrado en la fosa del Madroño?
Bueno, pues la fosa del Madroño, como ya se conoce, nada más que empezar la exhumación, bueno, la delimitación y cata, que es la primera fase, hemos encontrado 29 cuerpos, 29 restos de 29 personas. Y es impresionante, ¿no? Es una fosa que yo siempre lo digo, pero es verdad. Te duele ver cómo están los cuerpos tirados, en fin, con lesiones perimortem, bueno, como está la fosa en este país, ¿no? Es decir, absolutamente abandonada y absolutamente con un dolor y una tragedia impresionante, ¿no? Y nosotros estimamos que en la fosa del Madroño puede que hubiera entre 30 y 35 personas, pero dado que en el primer nivel de enterramiento solamente han aparecido 29, pues seguramente los datos serán mucho mayores. Rafael, ¿por qué habéis acudido aquí, siendo esta una pequeña casi aldea del Madroño? Bueno, en el Madroño hemos acudido porque primero nos lo solicitaron a la Junta Directiva a unas familiares del Madroño y tal. Pero el Madroño ha sido siempre objeto de interés por parte de la asociación desde hace tiempo. Nosotros encontramos una fosa en la Pata del Caballo y la dignificamos y tal, que era de gente del Madroño. Estaba Francisco Pérez López enterrado, etcétera. Y aparte de que nos lo pidieron los familiares, que el ayuntamiento estaba por la labor, que el ayuntamiento quería la exhumación, la asociación, pues indudablemente uno de sus principales objetivos y compromisos es las exhumaciones, la identificación y la dignificación. Entonces, ante la petición de los familiares, pues nosotros, pues nada, pues los reaccionamos y fuimos. Creo que habéis podido trabajar en la fosa, bueno, la asociación nuestra, de todos, Amija, de los que hacemos el programa, y el Ayuntamiento del Madroño ha colaborado y con una subvención de la Dirección General de Memoria Democrática, ¿no? Y también sí, una cosa... Nosotros solicitamos una subvención a la Dirección General y la Dirección General nos concedió 7.000 euros, nos ha pagado 5.000, 75%, nos ha pagado hasta ahora. Y está claro que la sistemática de exhumación y todo el trabajo que estamos haciéndolo está, digamos, supervisado por la Dirección General. Así que es un trabajo a tres bandas, entre el ayuntamiento, que ha colaborado en ponernos peones, en fin, en poner la máquina, etcétera, la Dirección General, que nos ha dado ese dinero, y la asociación, ¿no? Los familiares, asociación, que queremos ser un poco el motor de este tipo de trabajo, ¿no? Nos parece fundamental. Es decir, que nosotros siempre pensamos que las fosas son libros de historias abiertos, que lo que hay en la fosa la gente lo tiene que conocer y que se tiene que conocer la historia de los fusilados en la fosa, porque es una parte importante de la historia de España y sobre todo porque se merecen la dignificación del enterramiento y se merecen la identificación. Y yo creo, y siempre lo digo, pero es verdad que con estos pasos vamos consolidando la democracia en este país, que es una democracia actualmente bastante controlada y bastante vigilada. Rafa, se nos va el tiempo, ya nos están avisando que nos queda 2 minutos escasos. Entonces, en otro momento vamos a hablar de esto y también vamos a volver a tocar el tema del número de fosas que hay en Andalucía, en España. Y bueno, vamos a hablar de esto con... María Luisa, te quería comentar cuáles son los pasos siguientes ahora. Sí, que el siguiente paso, ¿qué hacer ahora, no? Sí, bueno, ahora lo que hacemos es la fosa del Madroño ayer quedó sellada. Sellada quiere decir que se le echa una capa de arena encima, se protege, se intenta que la gente no la pise, etcétera, etcétera, porque ahora lo que nosotros cuando nos presente los arqueólogos el informe, que yo he estado reunido esta tarde con ellos y me lo van a dar seguramente mañana pasado, cuando presenten el informe nosotros presentamos una denuncia en el juzgado. La denuncia en el juzgado siempre tiene un trámite, los jueces, reaccionan como reaccionan. Habitualmente los jueces no van a la fosa, seguramente sobresean la causa, pero una vez que ya todo eso se produzca, nosotros solicitaremos a la Dirección General, por la complejidad de la fosa y tal, la exhumación. Indudablemente a la autorización de exhumación tendrá que ir unido a una parte más de dinero porque no vamos a tener bastante.
Rafa, nos van a cortar la comunicación Vale. directamente. Bien. Hablamos en otro momento. Nosotros, como nos conocemos mucho, tenemos confianza. Vale. Simplemente nos queda despedirnos. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafa. Nos Nada. vemos en otro momento. Volvemos Gracias el a ustedes 27. por el trabajo que hacéis. Hasta luego. El 27, dentro de 2 semanas. Y solo queremos decir que en la Feria del Libro, el próximo día 23, Paqui Maqueda presenta su libro En la silla del criminal, que es el diario que hizo cuando fue al viaje a Argentina para declarar ante la jueza Servini de Cubría. Aquí nos despedimos. Pues buenas tardes, gracias a todos y a todas. Y hasta la próxima, hasta el 27. Salud y memoria. Thank you.